Bienvenidos a esta masterclass de mercados financieros. Es un vídeo que es distinto a la temática habitual del canal, pero tenía muchas ganas de haceros una masterclass y explicaros cómo funcionan los mercados financieros. Ya no solo hablando de compañías y temáticas específicas como hacemos habitualmente en el canal, sino que explicándoos el funcionamiento global, tanto de la economía como de los mercados financieros. Para esto vamos a utilizar un documento que ha hecho JP Morgan, que es uno de los grandes bancos de Estados Unidos. En este documento JP Morgan nos enseña una foto global de los mercados. JP Morgan toca distintas clases de activos. En este vídeo lo que os voy a hacer es enseñaros en la parte global más macroeconómica y luego vamos a entrar dentro de la inversión en compañías, que es lo que hacemos en este canal. El enlace a este documento lo tendréis en la descripción del vídeo. Y recuerda que si te gusta este tipo de contenido sobre inversiones, suscríbete al canal y dale un buen like al vídeo. Primero vamos a empezar con la economía, cómo funcionan los mercados financieros. Aquí vemos las distintas clases de activos y en pantalla ahora mismo estás viendo el GDP de Estados Unidos. ¿Qué es el GDP? Es el PIB, el Producto Interior Bruto. Esto es lo que produce un país y aquí estás viendo la tendencia del PIB de Estados Unidos. Como ves, el ritmo de crecimiento, más o menos una media, sería de un 2,1. Digo más o menos porque esto cambia dependiendo del ciclo económico. Aquí lo más importante que estás viendo en pantalla no es el crecimiento, sino que es lo que estás viendo aquí a la derecha. Esto es cómo se divide el PIB de Estados Unidos. Y aquí lo relevante es esta parte de aquí, el consumo. Como estás viendo, el consumo es un 68,2% del PIB del país. Esto quiere decir que si en algún momento la gente deja de consumir, esta parte de aquí se encogería muchísimo y el PIB de Estados Unidos caería con mucha fuerza. Y aquí estamos hablando de Estados Unidos, pero podríamos hablar de cualquier país desarrollado o incluso en vías de desarrollo. El consumo es un motor de crecimiento de las economías. Si ese consumo se para, las economías dejan de crecer. Después de ver la importancia del consumo, ahora empezarás a entender por qué se habla tanto de los aranceles que está haciendo Donald Trump. Cuantos más aranceles pones en una economía, más inflación y más crecimiento de costes tiene esa economía. ¿Y por qué? Porque esas economías lo que hacen para proveerse de bienes, los compran en países externos, la parte que no están produciendo ellos interiormente. Es decir, si tú vas a construir coches y tienes aluminio para construir 50.000 coches, si estás produciendo 100.000 al año, pues esos otros 50.000 tienes que comprar el aluminio fuera de tu país. Si a ese aluminio le pones un arancel de un 30%, eso quiere decir que las empresas de dentro del país, para comprar ese aluminio de fuera, les va a costar un 30% más. Evidentemente, las empresas, para mantener su supervivencia, pues tienen que poco a poco ir traspasando esos aranceles al consumidor final, porque si no, como toda empresa, dejaría de ganar dinero y al final podría incluso quebrar, ¿no? Este traspaso de este incremento de precios hasta el cliente final, eso es inflación. Cuanta más inflación hay en una economía, la gente a mismo nivel de salarios consume menos. Y como has visto antes, la parte del consumo es tan importante que si ese consumo se frena, el crecimiento de un país se puede ver deteriorado. Ahora entiendes por qué todos los economistas están hablando de una posible recesión o de que los aranceles de Trump van a ralentizar la economía de Estados Unidos.
Y es por este crecimiento de precios que puede provocar todos estos aranceles en las importaciones de bienes exteriores de Estados Unidos. Y ahora a lo mejor te estás preguntando, pero podrías coger bienes producidos internamente, ¿no? Evidentemente, antes de comprar de fuera, si tienes un arancel, vas a consumir lo que estás produciendo dentro del país, que al final es lo que busca Donald Trump. Pero hay muchas industrias que no tienen la capacidad suficiente para abastecerse solo de lo producido dentro del país. Por tanto, se ven obligadas sí o sí a importar producto de fuera. ¿Y quién lo paga esto? Pues el consumidor final. En pantalla estás viendo este gráfico que es el nivel de aranceles histórico que ha habido en la economía de Estados Unidos. Como ves, en los últimos años estábamos a mínimos históricos y desde que ha venido Donald Trump, pues esto se ha disparado de una forma muy bestia. O sea, llegamos al pico en el 8 de abril de 2025 en el famoso discurso de Donald Trump donde ponía aranceles a todo Cristo. Después las cosas se han ido relajando y el nivel de aranceles con negociaciones, etcétera, etcétera, se ha ido relajando y ahora estaríamos a un 19,2. Si te paras a pensar en frío, ¿qué quiere hacer Donald Trump? Donald Trump lo que quiere hacer es que la gente consuma antes lo que se produce dentro de Estados Unidos para así favorecer las industrias y la economía antes de importar bienes exteriores de fuera, como por ejemplo de China o de otros países. Y además lo que quiere hacer es que con todo lo recaudado por los aranceles, pagar otros gastos. Aquí lo que estás viendo es la cuenta entre gastos y fuentes de financiación del gobierno de Estados Unidos. Aquí lo más interesante es esta patita de aquí abajo, el net interest, que son los intereses que Estados Unidos paga por su deuda. Como ves, aquí las fuentes de financiación son muy fáciles, ¿no? Lo que serían impuestos, ¿no? Por la parte de nóminas en la gente, en las empresas, etcétera. Y luego todo esto serían los gastos. Y como ves, aquí hay una diferencia que es el déficit. El déficit, lo que se tiene que hacer para poder seguir teniendo el gasto es pedir dinero fuera, ¿no? Esta es la típica gráfica que habrás visto en un montón de sitios de el nivel de deuda que tiene Estados Unidos. Pues aquí lo tienes, 1,8 billones de dólares en 2025. Evidentemente, cuanta más deuda tienes, más intereses pagas. Y aquí ya estamos viendo que el tipo de interés o que los gastos por intereses en un año ya son casi de $1 trillón. 952 billions, que esto es un 14% del gasto que tiene Estados Unidos en un año. Ahora entiendes por qué Donald Trump presiona tan fuerte a Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, a bajar tipos. Si Jerome Powell baja tipos, estos gastos de tipos de interés se van a reducir. Pero evidentemente Jerome Powell no quiere hacer esto antes de tiempo porque bajar los tipos de interés es calentar más la economía y hacer que la inflación sea mucho más probable. Todo este comentario lo estoy haciendo en Estados Unidos básicamente porque es la economía que más peso tiene en el mundo. Y aquí en el gráfico de la derecha lo puedes ver perfectamente. Aquí vemos el peso que tiene Estados Unidos dentro del MSCI World. Que el MSCI World al final es un índice donde se pone la capitalización bursátil de todas las empresas del mundo y aquí pues cuanto más capitalizan esas empresas o cuanto más crecen esas empresas, más peso tienen en ese índice. Y aquí estás viendo perfectamente cómo desde 2012, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido un rally espectacular a nivel de peso, porque la economía de Estados Unidos ha sido muy fuerte desde entonces. Hemos pasado de un nivel de 40 y poco por ciento a 65% de peso. En cambio, vemos otras regiones
del mundo, como por ejemplo Europa, pues que cada vez tienen menos relevancia. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues porque al final las empresas de Estados Unidos pues invierten en innovación, Estados Unidos tiene una economía mucho más dinámica y en cambio Europa tiene una economía mucho más regulada donde la inversión no está tan incentivado como en Estados Unidos. Y esto a lo largo del tiempo se nota muchísimo y lo estás viendo en este gráfico. También vemos como Japón también está perdiendo mucho peso y poco a poco estamos viendo cómo los emerging markets van creciendo. Aquí no es un solo país, tenemos China, evidentemente, que está creciendo muchísimo, tenemos India y también en el último año se está hablando mucho de Brasil. En Brasil está habiendo mucha cooperación con China y muchos, por ejemplo, fabricantes de coches están abriendo fábricas en Brasil para poder cubrir así toda la región, con lo cual el crecimiento de esa región es muy fuerte. En este mapa de calor lo puedes ver perfectamente. Aquí estás viendo lo que le llamamos el PMI. Estos PMI son Purchasing Managers Index. ¿Qué es esto? Esto es una encuesta que se hace a las empresas de cómo ven la situación, ¿no? Y aquí se divide entre manufacturero, que sería toda la parte industrial, y luego tienes la parte de servicios, ¿no? Pues todo lo que son servicios y no algo físico está allí dentro. Aquí la regla es muy fácil, ¿no? Aquí ves por colores, cuanto más verde mejor está la situación y cuanto más rojo pues peor está la situación, ¿no? Y lo que puedes ver perfectamente es cuando ha habido crisis. Cuando ves toda la línea roja, que es 2008 y 2020, pues son periodos económicos donde la situación está complicada y hay crisis. En cuanto a numeración, los PMI son muy fáciles de interpretar. Si estás por encima de 50 es que estás expandiéndote, es decir, que estás creciendo. Y si estás por debajo de 50 es que la actividad, ya sea de manufactura o sea de servicios, pues se está contrayendo, se está reduciendo. Y aquí lo que vemos es, por ejemplo, a nivel global, pues aún estamos creciendo, 52,9, vamos a decir lo de agosto porque septiembre aún no está todo. Pero en la parte de manufactura, pues toda esta tensión de aranceles, la situación económica en China también está ralentizando bastante el mercado, pues esto se está notando y la parte de manufactura pues está bastante justa. En cambio en servicios es lo que más resiliente es y de momento pues estamos creciendo, estamos en 53,4. En cuanto a mercados desarrollados, que sería Development Markets o Emerging Markets, pues más o menos estamos a niveles similares. Digamos que los mercados desarrollados están tirando un poquito más, supongo que por la ralentización de China, pues que esto está haciendo mella. Y si ya vamos a países en concreto, aquí se ve muy claro, ¿no? En Estados Unidos está tirando como una moto, 54,6 está muy fuerte. Digamos que la parte más floja de este gráfico sería Francia, que se está contrayendo. En el gráfico de septiembre, en el dato de septiembre, está en 48,4, con lo cual está empeorando. Y Alemania pues se está manteniendo allí a niveles de 50 y poco, mejorando en el último dato, ¿no? Pero esto tienes que coger una base histórica para ver pues la tendencia. Un dato tampoco te aporta muchísimo. Y si cogemos el euroárea, que sería el global, pues estamos viendo pues que estamos ahí rozando el aprobado un poquito más, ¿no? Estamos en 51, 51,2. Los países que van mejor, pues ya veis, España va muy bien, incluso con lo mal que lo está haciendo el gobierno español, que está haciendo todo lo máximo que puede para desincentivar la producción industrial y desincentivar la economía, incluso así, ahora mismo la economía española está muy fuerte.
Y esto lo vemos aquí. En Emerging Markets, como veis, China está en 51,9, pues está, digamos, niveles de aprobado un poquito más. India va como una moto y aquí tenemos Brasil, pues que en el último dato ha salido flojo. Y probablemente pues te preguntes por qué Estados Unidos está tan fuerte, ¿no? Y aquí hay una causa principal que es lo que está tirando de la economía y también está tirando de la bolsa en general. Esto es la inteligencia artificial. Como sabes, la inteligencia artificial, hay una carrera ahora mismo de inversión en inteligencia artificial y en capacidad de computación, ¿no? En este gráfico lo que estás viendo son los billones, no millones, billones que se está invirtiendo en CAPEX, que es decir, toda la, digamos, la capacidad o los data centers que se están construyendo y que se prevé que se construyan en los próximos años. Si has escuchado un poco todo lo que son las empresas, las grandes, Alphabet, Amazon, Meta o Microsoft, ya no es solo lo que han construido, sino las inversiones que prevén hacer en los próximos años. O sea, estamos hablando de capacidades y de cantidades de dinero brutales. Y aquí en el gráfico lo estás viendo, es decir, estamos en 2024, porque 2025 aún no hemos terminado, pues tenemos que mira cómo esto va creciendo en una pendiente muy grande. Es decir, cada año se está viendo cómo esto crece de manera bastante rápida. Y aquí estamos viendo en la parte derecha en qué se está gastando todo este dinero. Aquí lo que estamos viendo es que el principal gasto son en elementos de comunicación, digamos. Aquí seguramente tienes de todo, ya sea redes, capacidad de computación, y luego lo que es solo semiconductores, pues también es una línea exponencial que está creciendo muchísimo. En cambio, si miras lo que es la industria sin contar la inteligencia artificial, que sería la línea esta verde, vemos pues como esto se mantiene poquito a poco en terreno positivo, pero tampoco está para tirar cohetes. En cambio, todo lo que es inteligencia artificial, ya sea capacidad de computación, ya sea redes eléctricas o ya sea incluso infraestructura, todo esto está volando ahora mismo. Y soy capaz de hacer esta afirmación porque una cosa es lo que está pasando en las empresas y otra cosa es lo que está pasando en los mercados financieros. Es decir, llegará un punto que va a entrar el debate de si la inteligencia artificial, las valoraciones que se están pagando son realistas, son exageradas, sí, no, aquí ya veremos. Eso va por un lado. Y luego tenemos el lado operativo de las compañías, que aquí, pase lo que pase en la bolsa, imagínate que dentro de 3 meses la bolsa cae porque las expectativas no son tan altas, lo que pasará operativamente es que la inteligencia artificial va a seguir creciendo. Por eso muchas veces siempre os digo que una cosa son los mercados financieros y otra cosa son las compañías. Es decir, las compañías se centran en producir, ganar más dinero, vender más, ganar cuota de mercado. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo del CEO, del CFO y de todas las personas involucradas en eso. Y luego están los mercados financieros, que intentan valorar esas compañías en base a proyecciones y estimaciones. Esas estimaciones pueden estar bien o pueden estar mal, ya sea a nivel de burbuja, de que las estimaciones están muy sobrevaloradas, o también en momentos de tensión, pues que las estimaciones están muy deprimidas, la gente está muy pesimista y al final se demuestra que ese pesimismo no era para tanto y el mercado se recupera.
pero tenéis que entender muy bien este distinto juego entre lo que es empresa y lo que es mercados financieros. Y aquí también tenéis otro gráfico muy interesante de lo que sería la implementación de esta inteligencia artificial. En la izquierda estáis viendo un gráfico que es una serie histórica súper grande que vemos todos los desarrollos a nivel productivo que ha habido en la historia, ¿no? Y aquí estamos viendo en esta línea de puntitos cuando se inventó el ordenador. Estamos viendo aquí cómo después de la invención del ordenador vino un montón de años de productividad, de crecimiento de esa productividad, hasta que llegamos a la crisis.com y luego tuvimos la crisis inmobiliaria. Después de esa productividad, de ese crecimiento de la productividad, cayó. Aquí vemos como hay un punto de inflexión, que es la inteligencia artificial generativa. Para mí es algo bastante comparable con la invención del ordenador. Es decir, estamos a niveles cercanos y si extrapolásemos este crecimiento de productividad a los ritmos actuales, que básicamente es lo que está pasando desde hace unos trimestres hacia aquí, todas las empresas que aplican inteligencia artificial están mejorando en márgenes. Ya no es que echen a gente, sino es que la gente que está trabajando es mucho más productiva. Y eso es una realidad como un templo. Y esto se está viendo desde hace un año o así. Y las principales que lo podéis ver, sobre todo, es Meta. Si tú te miras los márgenes de Meta, por todo lo que es mejoras en su eficiencia y sobre todo mejoras en sus algoritmos, estamos viendo cómo sus márgenes mejoran trimestre tras trimestre. Pues bien, si esto de la invención del PC, del ordenador, lo extrapolásemos a día de hoy y esto creciese pues de un ritmo de un 1% a un ritmo de un 3%, podemos ver cómo en los próximos años los márgenes y las mejoras en productividad de un montón de empresas sean muy grandes. Y en la parte derecha, aquí estáis viendo dónde se está aplicando esta inteligencia artificial. Y evidentemente, pues aquí tienes dónde estábamos en 2023, dónde estamos en 2025, que es el azul más oscuro, y dónde se espera que estemos dentro de 6 meses. Más que quedaros con el número, aquí es ver la tendencia, ¿no? Que esto es una tendencia de crecimiento que va a seguir siendo así, y también ver quiénes son los primeros que están implementando todo esto. ¿Quién son los primeros? Pues las empresas de informática, de software, todos estos son los primeros y los que les es más fácil implementar este tipo de mejoras. Pero luego, el siguiente paso, una vez todas estas empresas ya lo hayan implementado, es traspasar esta IA hacia empresas no tan tech, ¿no? Digamos, empresas, por ejemplo, de manufactura que aquí apenas han implementado nada, han debido implementar pues en sus procesos, digamos, administrativos, pero a nivel productivo aún no se ha implementado casi nada. Pues esto va a seguir creciendo, ¿no? Aquí te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Walmart está implementando la inteligencia artificial en todos sus almacenes. ¿Esto qué quiere decir? Ellos lo que están haciendo es poner etiquetas que van con IA, ¿vale? Es decir, cada palet tiene una etiqueta que, se lee el código de barras y es una etiqueta sin batería y sin nada, y con ese código de barras Walmart tiene todos los datos de la cadena de frío, de dónde ha estado ese palet, el trayecto que ha hecho ese palet, ¿no? Eso es una cantidad de información brutal, porque no es un palet, sino que son millones de palets, ¿no? Pues
tú coges toda esa información, lo metes en inteligencia artificial y eres capaz de mejorar toda tu cadena logística y de buscar eficiencias. Que en el mundo de Walmart, digamos, en el mundo de los supermercados, donde los márgenes son muy, muy estrechitos, cada mejora y cada eficiencia vale oro. Y más ahora que tiene una lucha abierta con Amazon brutal. Con lo cual están aplicando muy bien la IA. Pues este ejemplo, pues trasládalo a lo que sería pues el resto de la economía. Pues esto es lo que va a pasar en los próximos años. Independientemente de que la acción de Walmart o los mercados suben o bajen. Este proceso de mejora de inteligencia artificial y esta evolución tecnológica es un proceso que no va a parar. Pase lo que pase en la bolsa. Si sube un 20% o cae un 20%. La ola de fondo, la corriente de fondo, la operativa, la real, eso no va a parar bajo ningún concepto. Ahora ya hemos visto cómo funciona en general los mercados financieros. Hemos visto que está ligado a la economía y hemos visto el diferente juego que tiene la economía con las valoraciones. Y ahora lo vamos a ver qué está pasando en la bolsa independientemente de lo que está pasando en los datos macroeconómicos o también lo que está pasando en las empresas. En la bolsa, ¿qué está pasando? Pues que estamos en máximos históricos. Hemos tenido un rally en estos últimos meses muy fuerte. Aquí estás viendo los diferentes momentos del tiempo donde hemos estado, ¿no? Donde ha estado el S&P 500. Que el S&P 500 es el índice de Estados Unidos. Aquí tienes las 500 empresas más grandes de Estados Unidos metidas en un índice. Pues aquí estás viendo los diferentes niveles. Y estás viendo que hace 5 años pues estábamos en un nivel de 3.400 más o menos y ahora estamos en un nivel de 6.700. O sea, el crecimiento ha sido muy grande. Y aquí, pues la duda que hay en estos momentos es si esto está sobrevalorado o no. Y aquí lo que estás viendo es esta métrica de aquí, que sería el PER. ¿Qué es el PER? Las empresas en bolsa se valoran por diferentes tipos de valoración, pero uno de ellos es valoración por múltiplos. Es decir, tú tienes que cada empresa primero ingresa dinero por las ventas, luego tiene unos gastos y llegas a su beneficio. Pues en bolsa lo que se hace es, de estos beneficios se saca un múltiplo, digamos. Pues yo estoy dispuesto a pagar 10 veces estos beneficios. Esto sería tener PER 10. Yo estoy dispuesto a, como esta es una empresa de calidad, estoy dispuesto a pagar no 10, 15 veces, porque es más segura, porque yo tengo más fe y está metida en una tendencia muy buena. 15 veces. Pues eso quiere decir que tienes PER 15 y a ese beneficio, sea de 5, de 10, de 15, pues le multiplicas por 15 veces y eso es la cotización que tiene la empresa en bolsa. Y aquí depende, cada sector pues se valora por un múltiplo, cada país pues por la situación se valora en un múltiplo. Aquí lo que se suele hacer es coger una empresa y mirar el múltiplo actual versus su historia para ver si sobre ella misma está barata o está cara. O también lo que se hace es, cuando tú tienes un sector de empresas que hacen cosas similares, pues comparas el múltiplo que se está pagando por una empresa versus el múltiplo que se está pagando por las otras, ¿no? Sería, digamos, mirar los competidores. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, es comparar Louis Vuitton pues contra Richemont, contra Hermès, ¿no? Empresas de lujo. Tú quieres comprar Louis Vuitton y está, me lo invente, a un PER de 40 y Hermès está a un PER de 35 y Richemont está a un PER de 32. Pues tú miras y dices, ostras, pues a lo mejor Louis Vuitton está cara porque está en un múltiplo más alto, ¿no? Pues
digamos que esta sería la dinámica. Si cogemos un índice, al final es exactamente lo mismo, pero se coge pues todo un índice, una cesta de empresas, y se coge cada una de ellas y se hace una media ponderada. Y aquí tenemos el múltiplo para el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que ahora mismo, a niveles de valoración, a niveles de múltiplos, pues estamos más caros que en 2022, estamos más caros que en 2020, estamos más caros que en 2007 y estamos más baratos que en 2000, ¿no? Es decir, independientemente de si esto es mucho o poco, porque aquí, claro, hay distintas, digamos, teorías, ¿no? Porque ahora mismo tienes empresas distintas que cuando tenías en 2020 o 2007, ¿no? Que esto ahora lo veremos. Pues aquí hay gente que justifica pues que este 22,8 pues está bien justificado porque tienes unas empresas de calidad detrás de esto. Aquí cada uno pues tiene una opinión. Lo que es lógico es decir, la bolsa barata no está. Luego ya discutimos si ya está cara, muy cara o no está cara. Pero lo que es clarísimo es que barata no está. Y esto también lo vemos, pues, el dividend yield, ¿no? El dividend yield sería el rendimiento que podemos sacar por dividendos de ese índice. Cuanto más rendimiento podemos sacar, más barata está la bolsa. Cuanto menos rendimiento sacamos es porque al mismo dividendo el nivel de la bolsa está más alto, por tanto sacamos menos rendimiento. Y aquí pues vemos que lo mismo que estábamos viendo con el múltiplo, con el PER, lo estamos viendo exactamente igual con el dividend yield. Y aquí también ponen el Treasury a 10 años. ¿Por qué ponen esto? El Treasury a 10 años es la deuda americana a 10 años. Y entonces aquí te ponen el rendimiento. Esto normalmente se hace porque para ver en términos relativos qué te valdría más la pena, si invertir en bolsa y cobrar dividendos o invertir en el tesoro americano y cobrar los cupones que te va pagando Estados Unidos. Lo que se dice es, vale, pues cuando tú puedes tener un rendimiento mucho menor en la bolsa que en el rendimiento de los bonos, pues es que la bolsa está cara. Cuando la bolsa está barata, deberías tener, pues, cobrar más por los dividendos que por los cupones de la deuda. Porque al final, cuando tú inviertes en bolsa, tu riesgo es mucho mayor que cuando inviertes en renta fija, en bonos. Tú cuando inviertes en una empresa, tú lo que estás haciendo es ser accionista de esta empresa. En cambio, cuando inviertes en bonos, tú lo que estás haciendo es dejarle dinero a esa empresa. Es muy distinto porque cuando las empresas tienen problemas, primero pagan a los bonistas y luego, si queda algo, es para los accionistas. ¿Esto qué quiere decir? Que en un evento extremo de default se van a liquidar todos los activos. Es decir, si tú tienes una excavadora y un almacén, pues eso se va a vender. Primero se va a pagar a los bonistas y si queda algo, se va a pagar a los accionistas. Y si no, pues vas a perder tu dinero y ya está. Pero a cuanto más riesgo, más rentabilidad. Es decir, a los bonistas, cuando se les promete pues un 4,2, pues se les paga un 4,2. Si la empresa gana un 20%, a los bonistas se les sigue pagando un 4,2 de cupones. Eso no se mueve. Pero el accionista, como es un partícipe de ese rendimiento, cuanto más gana la empresa, más beneficios tiene la empresa, por tanto más cobra el accionista, ya sea por dividendos, por recompra de acciones o por simplemente porque la acción en bolsa va subiendo, con lo cual el riesgo es muy distinto.
y por eso se hace la comparación, ¿no? De decir, vale, yo tengo riesgos distintos, ostras, pues debería estar cobrando mucho más de dividend yield que de bonista, ¿no? Pues cuando eso no pasa es que la bolsa pues está sobrevalorada, ¿no? Digamos, la bolsa o una acción en concreto, que también puedes aplicarlo ahí. Aquí estás viendo un gráfico que a mí me parece muy interesante, que es la división de los beneficios del S&P 500 por fuente de esos beneficios. Al final, para tener beneficios tienes varias fuentes, es decir, vender más, tener un margen mayor, es decir, a más, digamos, en unas ventas constantes, por cada venta tener menos costes y ganar más dinero, o tener menos acciones, que son la recompra de acciones, que al final ese beneficio lo tienes que dividir entre menos accionistas, para que lo entiendas fácilmente. Lo que tenemos ahora mismo es que, si vemos este gráfico, es que la media histórica de crecimiento de ventas de Estados Unidos pues sería pues más o menos un 4,9, ¿no? Estamos en un 4,6, más o menos estaríamos en niveles muy similares. Lo que es destacable de este gráfico es este 6,3, ¿vale? Como estás viendo, la mejora, digamos, el EPS, el crecimiento de beneficios, un 2,2% históricamente ha venido por la mejora de márgenes. Pero ahora mismo, por las eficiencias, sobre todo por la inteligencia artificial, este crecimiento de márgenes está siendo mucho más grande de lo que viene siendo habitual. Y esto que os estaba diciendo hace un rato del crecimiento que va a venir por la IA, por ese crecimiento de productividad, pues lo estamos viendo en este 6,3 versus una media de un 2,2 que ya es una realidad ahora mismo. Y esto lo hemos visto en 2024 ya a niveles de 10%, y en 2025 pues tiene la misma pinta de que va a ser algo parecido. En 2026 pues se espera un 13 y un 13. Aquí veremos si esto viene por la parte de ventas, que se va a crecer más, cosa que yo dudo bastante, o viene por la parte de márgenes, que yo creo que esto va a venir por aquí, porque las mejoras van a ser bastante incrementales. Y aquí, como veis, estos serían los márgenes, ¿no? Cuánto gano versus cuánto he vendido. Cuanto más gano por venta, pues tengo unos márgenes mucho mejores. Y aquí estáis viendo una serie histórica desde 2002. Es decir, tuvimos un crecimiento de la productividad muy bestia hasta 2007, vino la crisis financiera, pues tuvimos toda esta crisis y luego volvimos a la normalidad con más productividad hasta el COVID, que nos metimos una buena hostia, y luego esto se mejoró. En 2022, pues por digamos todo lo que pasó con la inflación, con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, empeoramos, y ahora con la IA estamos volviendo a mejorar hasta quedarnos con un nivel de un 13,6% de media en todo el S&P 500. Evidentemente, cada empresa tiene un margen y cada sector tiene un margen. No es lo mismo comparar Walmart, que es un supermercado, versus Nvidia. O sea, no tiene nada que ver. Cada sector tiene sus propios márgenes. Y aquí pues tenéis que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. No comparéis manzanas con peras porque no tiene ningún sentido. Otra cosa bastante importante en el momento actual, que es la concentración que tiene el S&P 500, que recuerda que son las 500 principales compañías de Estados Unidos, con las 7 magníficas, que son todas las tecnológicas. Aquí estamos viendo a niveles de valoración, que ahora entramos, pero primero miremos este de aquí,
que estos son el porcentaje del market cap, es decir, el tamaño de las empresas versus el tamaño total, ¿no? Pues estamos viendo que hace unos años pues estábamos a niveles de estas grandes empresas, digamos a niveles de, ponle un 20% de media, y ahora estamos a un 40% de media. Y aquí también lo que vemos es que actualmente se compara mucho la situación actual con la crisis de las .com, ¿no? Lo que pasa que ahora mismo la diferencia es que en las .com, o sea, se valoraban se valoraban las empresas por ventas o por clics, y las empresas en ese momento no ganaban dinero. En cambio, ahora lo que está pasando es que estas empresas, a pesar de pesar muchísimo, como veis, el porcentaje de los beneficios de estas empresas versus el total ha aumentado exactamente igual que la capitalización de mercado, igual que el tamaño. Aquí vemos pues que estábamos pues en niveles de 20 y picos % hasta 32% de los beneficios del S&P 500 viene por esas empresas tech. Si miramos a nivel de valoración, veremos como el S&P 500, pues lo que hemos visto antes, ¿no? Que está bastante, no bastante caro, pero está más caro que la media. Aquí lo vemos, 22,8 versus 16,8. Esto es un 136% de la media. Es decir, esto no es que esté un 133% más, sino que un 100% sería lo mismo. ¿Vale? Para que esto no sea aquí que nos pongamos las manos en la cabeza, sino que ya lo veis, de 17 a 23. Pues de este 23, si miramos la concentración de estas compañías y la valoración que tienen, que es evidentemente más alta. ¿Y por qué? Pues porque tienen unas perspectivas de crecimiento y de beneficios mucho más altas, por tanto, son de más calidad, hasta la fecha, son de más calidad, pues evidentemente el mercado las valora a unos múltiplos más altos, ¿no? Pues si cogemos eso, la concentración más valoraciones de esos nombres más altos, pues hace que el índice entero esté más caro. Por eso muchos inversores defienden que el índice no está tan caro como parece, solo mirando los números, sino que tenemos que mirar el contexto, ¿no? Aquí, evidentemente, esto es discutible y cada uno tiene sus opiniones. Aquí lo que quiero que veáis es, si quitamos esas 10 compañías, ¿dónde está el resto, no? Y aquí vemos pues que a nivel de valoración también está caro o está más caro, pero está pues a unos niveles algo más, lógicos. Pero bueno, ya os digo, o sea, la situación es bastante distinta, ¿no? Porque la tipología de compañías es bastante distinta. Y aquí lo vemos a nivel de performance, a nivel de qué ha hecho en bolsa estas magníficas 7, ¿no? Y aquí lo veis. O sea, esta línea verde sería la cotización en bolsa de las 7 magníficas versus todo lo otro, que sería el S&P 500, pues esta línea gris, y el S&P 500 sin las magníficas 7, pues es la línea azul. Como veis, lo que ha tirado del carro realmente son las 7 magníficas. Pero hasta la fecha de hoy ha tirado del carro porque ganan dinero. Es decir, hay gráficos en internet, seguro que lo podéis encontrar muy fácil, de cotización de Nvidia versus el EPS de Nvidia. Y veréis cómo la cotización y los beneficios de Nvidia van con la misma senda. Es decir, no ha subido solo la acción y los beneficios se han quedado planos, que entonces sí que ahí es una sobrevaloración de manual. Y este es el gráfico que os quería enseñar. Este gráfico es muy importante. O sea, ¿por qué?
Porque aquí estáis viendo las compañías más top de cada década, ¿vale? Es decir, del 85, del 95, del 2005, del 2015 y del 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que las compañías que estaban de moda y que eran la hostia y que todo el mundo quería tener y que eran lo no va más en el 95, pues de esas, ahora mismo en el top 10 no queda ninguna, pero ninguna. O sea, si tú tenías Walmart, pues ha sobrevivido. Merck también. Pero si tú tenías Altria, yo no sé ni qué es, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea que ahora mismo estamos viendo aquí unas compañías que tú dices, buah, yo tengo Nvidia o yo tengo Amazon y esto es seguro 100% porque dentro de 20 años va a estar ahí. No tiene por qué, porque esto lo hemos visto, o sea, aquí no hace falta ir tan atrás. 2015, hace 10 años. Pues de las de ahora solo sobrevive Apple, JP Morgan y Berkshire. Todas las demás, o sea, General Electric no está, Johnson & Johnson no está, ExxonMobil no está. O sea, siguen siendo empresas muy grandes, pero no están en el top 10 de empresas, ¿no? Con lo cual, para que veáis un poco la dinámica de la bolsa, es decir, no lo que ahora está en el punto de mira, probablemente dentro de 10 años tengamos otras empresas en el top 10 que no sean estas. Alguna va a sobrevivir, porque aquí tenemos Microsoft. Microsoft viene desde el 2005 estando en el top 10. Oye, pues si has tenido Microsoft en cartera, eres un crack. Pero si hubieses tenido pues General Electric, pues probablemente a día de hoy, pues no sé, probablemente hubieses ganado dinero, pero no tanto como si hubieses tenido otras cosas. Y aquí, en este gráfico, quiero haceros como una reflexión, ¿no? De cómo funcionan las bolsas y que pongáis en perspectiva muchos años y de qué pasa dentro de cada año. En este gráfico estáis viendo los rendimientos cada año, ¿vale? Que ha tenido la bolsa, el S&P 500, cada año. Y en estos puntitos de aquí abajo estáis viendo la caída que ha habido dentro de cada año. Es decir, en el 2025, por ejemplo, dentro del año 2025 hemos tenido una caída de un 19% en la bolsa y llevamos un 14% positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en abril, cuando salió Trump con todo el tema de los aranceles, el mercado se metió una hostia espectacular. Pues en esos momentos que, como ves, pasa cada año, o sea, es muy raro el año donde no hay una caída de un 10% más o menos, es muy raro, ¿no? O sea, por ejemplo, en el año 95, o sea, la bolsa subió un 34% y solo cayó un 3%. Ostras, pues esto es muy raro. Pero mira otros años, 2000, ¿esto qué debe ser? 2003. Pues el mercado subió un 26%, pero dentro de ese año el mercado cayó un 14%. Con lo cual, o sea, con esto lo que os quiero decir es que la bolsa se mueve. Es decir, hay momentos de nerviosismo geopolítico, por aranceles, por cualquier cosa o simplemente por ruido. La bolsa se mueve, para arriba y para abajo. Lo que tienes que tener muy claro es, sobre todo, tu horizonte temporal. Es decir, si tú entras en bolsa, no tienes que necesitar tu dinero al menos en 5 años. Y ahora te enseñaré un gráfico de las probabilidades de perder dinero, dependiendo del tiempo. Pero lo que tienes que tener muy en cuenta es que eso se mueve. Por tanto, no te pongas nervioso cuando eso se mueva. Y aún más importante es que tú tienes que saber lo que tienes. Es decir, tú te vas a poner muy nervioso si tienes una empresa biotech que no tienes ni idea de lo que tienes y la has comprado porque te lo ha dicho un amigo o porque te lo ha dicho el youtuber de turno. Ok,
Cuando caiga el mercado, cuando tengas ese menos 19% que hemos tenido este año y tu acción no caiga un 19, sino que caiga un 30, entonces te vas a poner nervioso y entonces vas a vender. Y vas a vender en el punto peor de todos. Porque vas a vender cuando eres más emocional, cuando todo el mundo está hablando que todos nos vamos a tomar por saco, y en ese momento es el peor para vender. Ese momento lo que tienes que hacer es comprar. O sea, a lo mejor no comprar más de esa acción, pero comprar, o sea, analizar bien la situación y entender qué está pasando. Si ese momento no es tan grave o es algo que tú crees que es pasajero, como pasa históricamente desde el año 80, cada año hay una corrección de mercado, pues en ese momento tú tienes que tener muy claro tu horizonte temporal. Si tienes 10 años, tú tienes que pensar, ostras, o sea, esta situación actual, dentro de 10 años, ¿va a ser así o ya habrá pasado? Si ya habrá pasado, pues es una oportunidad de compra que el mercado nos brinda cada año. Lo que pasa que evidentemente nadie te va a decir, no, esto es una oportunidad de compra. No, o sea, lo que vas a ver es que en los medios, en todos los analistas están como, ¡guau! Esto es la fin del mundo. Si es la fin del mundo, pues probablemente tu última preocupación sea lo que pase en tus inversiones. Es decir, pongamos ahora que está el Estado americano parado por digamos, el techo de la deuda, ¿no? Y que ahora tienen que negociar. Pues probablemente el mercado no le está asignando mucha importancia ahora mismo, pero en algún momento puede que sí que se la dé. Entonces aquí, en situaciones tan extremas, yo lo que hago es preguntarme, vale, si por ejemplo no llegan a un acuerdo, ¿qué puede pasar? ¿No? Ok, quiebra el gobierno de Estados Unidos, el dólar se desploma y la economía americana se va al traste. Vale. O sea, ¿creemos que serán tan idiotas los republicanos y los demócratas de no llegar a un acuerdo cuando la opción mala es tan grave? Yo diría que no, ¿no? O sea, nadie racionalmente es tan idiota de decir o pactamos tú y yo o el mundo se hunde. Pues evidentemente vas a negociar y vas a intentar pues hacerte el duro y vas a tal, pero al final tantos unos como otros saben que tienen que pactar, porque es que si no la alternativa es el fin del mundo. Por tanto, o sea, en eventos así o sea, apostar a la fin del mundo, yo personalmente nunca lo hago. Es decir, la bolsa lo demuestra históricamente, que la bolsa pueden haber guerras mundiales, puede pasar cualquier cosa, una pandemia, puede pasar cualquier cosa, y la bolsa lo que hace es, vale, cuando pasan estas cosas, o sea, se adaptan las expectativas, la previsión de beneficios y dicen, vale, ostras, te metes una buena castaña en bolsa, pero una vez ya las estimaciones ya has caído y las estimaciones es como un, vale, ya estamos en el hoyo, ¿no? Ya hemos caído. Y a partir de aquí, ¿qué queda? Mejorar, ¿no? Pues cuando hay este cambio es cuando el mercado empieza a rebotar y últimamente está rebotando con mucha fuerza. Te diría que esto no es lo habitual, pero lo habitual es que pasa lo que sea, el mercado se adapta y luego continúa funcionando como lleva funcionando los últimos 100 años. Por lo que predecir cada año la fin del mundo está muy bien porque algún día acertarás. O sea, tú predices la fin del mundo hoy y a lo mejor dentro de 50 años, pues sí, pero mientras esos 50 años tú has estado fuera de mercado y bueno, la bolsa ha seguido haciendo su vida, ¿no? Entonces, ser catastrofista
la historia demuestra que no es lo más óptimo a nivel de inversiones, ¿no? Evidentemente, tú con tus inversiones tienes que tener diversificación, tienes que tener una cartera, ¿no? Con dos dedos de frente, no todo en el mismo sector, lo típico que hablamos mucho en los vídeos. Pero ser catastrofista y estar fuera de mercado porque te da miedo y tal, pues bueno, pues al final te perderías todo esto, ¿no? O sea, imaginaos que en 2020 hubiésemos salido por miedo y vale, ok, en lugar de un 34% hubiésemos caído, pues imagínate, un 20%. Ok, pero tú te quedas fuera de mercado porque tienes miedo, etcétera, etcétera. Pues mira, te hubieses perdido un 27 de 2021, la caída de 2025, pero luego un 24, un 23 y un 14. ¿Vale la pena perderte todo esto por un 10% de caída? Pues yo creo que no. Y al final los grandes inversores siempre... Bueno, Peter Lynch lo dice, ¿no? Que se pierde más dinero intentando prever una caída que teniendo esa caída. Y aquí entra muy en juego el tema de el dólar cost average, que esto haré un vídeo en breve sobre ello, de ir poniendo cada mes, pase lo que pase, pues no sé, 100 euritos, lo que sea, pero ir comprando. Porque cuando el mercado cae, tú estás comprando más barato y tú vas comprando, sí o sí. Y eso hace que tu precio de coste pues cada vez esté más barato, con lo cual esto es algo positivo. Y lo último que quería enseñar en este vídeo es esto, ¿no? La probabilidad que hay de perder dinero en cada tipo de inversión. O sea, aquí tenéis acciones, bonos y lo que sería una cartera diversificada. Es decir, 60% acciones y 40% bonos. Vale. Centrémonos en la bolsa, ¿vale? Es decir, aquí de normal en la bolsa, en el periodo de 1950 a 2024, el retorno medio es un 11,6. Evidentemente la bolsa se va moviendo, pero eso sería una media. Yo te diría, no esperes un 11,6, espérate un 7, un 8 como máximo, ¿vale? Ok. Y aquí pues te hacen la típica, digamos, extrapolación de qué hubiese pasado si hubieses puesto 100.000 euros hace 20 años. Pues esto es lo que hubiese sacado por cada tipo de activo. Esto, aquí se explica el tema del interés compuesto, que también quiero hacer un vídeo sobre ello. Pero en este momento centrémonos en lo que es el gráfico y las probabilidades de perder dinero. Vale, es decir, tú inviertes en bolsa ahora mismo. Pues en un año tú puedes tener un abanico, en el 95% de los casos, tú puedes tener un abanico que por arriba tengas un más 52 y por abajo un menos 37. Por lo que en el corto plazo el abanico es muy alto, o sea, muy grande, ¿no? O sea, la dispersión de los retornos es muy grande. Ok. Aquí lo que tienes es el peligro de entrada, ¿no? Por eso el dollar cost average es tan importante, digamos. Vale. Pasemos a 5 años. ¿Qué suele pasar en los 5 años? Pues que tienes un baremo entre más 29 y menos 2. Como ves, esta pata de aquí abajo del menos 37, a la que le pones tiempo de por medio, esa pata negativa se destruye. O sea, ya lo ves, de menos 37 a menos 2. En cambio, la positiva también evidentemente se hace más pequeña, pero sigue estando ahí. Pasemos a 10 años. La pata negativa ya casi no existe. Es decir, aquí tienes que elegir muy mal tus inversiones y tener una cartera mal diversificada y tener muchas cosas mal para que esto pase. Entonces, es muy complicado.
Y luego ya cuando pasamos y le metemos 10 años más, es decir, 20 años, como si te quisieses jubilar, ¿no? Digamos, yo voy a jubilación, pues es casi imposible perder dinero, ¿no? O sea, si tú estás en bolsa quietecito y no haces nada, no entras, no sales, no estás fuera porque viene una crisis, ¿no? O sea, tú estás invertido y no tocas nada, la probabilidad de perder es nula, ¿vale? Evidentemente son 20 años y mucha gente, y yo soy el primero que cuando me dicen, no, es que dentro de 25 años vas a tener 20 veces, yo pienso, bueno, dentro de 25 años a lo mejor no estoy ni en este mundo, o sea que ya veremos. Pero, o sea, esto es así, o sea, esto es real, ¿no? Luego subirá a la bolsa, bajará y tal, pero tú a la que le metes tiempo de por medio, tu probabilidad de pérdida es muy baja. Y aquí lo veis, o sea, es que no existe. A la que le metes tiempo no existe, o sea, solo puedes tener un rendimiento positivo, que evidentemente pues es más pequeño, digamos, cada vez el rendimiento positivo, pues el tema es que vas hacia la media histórica, pues estás entre un 18 y un 6%, con lo cual perder dinero en bolsa cuando la gente dice, no, es que invertir en bolsa es un casino. Bueno, es un casino si haces trading y si inviertes al corto plazo. Eso sí, eso es un casino. Eso es como jugar a la ruleta. Pero aquí te estoy demostrando con datos que esto a largo plazo no lo es. Y ya si le metes más conocimiento, que es lo que intento hacer en este canal, ¿no? Divulgación para que la gente lo entienda y que la gente entienda que invertir en bolsa es invertir en compañías, ¿no? O sea, esta es mi máxima prioridad en este canal. Pues ya cuando sabes esto y tienes conocimiento, o sea, perder dinero es que es muy raro. O sea, es que lo único que tienes que hacer es no ponerte nervioso. O sea, no mirar tus inversiones. Cuando todo el mundo está tan pesimista, no tienes que mirar tus inversiones. Ya está. Es lo único que tienes que hacer. Soportar la volatilidad. Si soportas la volatilidad y le metes tiempo, o sea, la probabilidad de perder dinero es casi nula. Y esto lo demuestra. O sea, no lo digo yo. O sea, a mí, evidentemente, yo tengo mucha experiencia, mucha información, pero sed críticos. O sea, no me creáis a mí. O sea, haced vuestro análisis y sed críticos, contrastad las cosas. Pero esto no lo digo yo. Lo dice JP Morgan y lo dice la historia. O sea, esto es un hecho. Entonces, tened muy en cuenta este tipo de cosas. Y hasta aquí tendríamos la masterclass de hoy, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Dejadmelo en los comentarios si queréis este tipo de clases. Es decir, yo estoy acostumbrado a dar clases, con lo cual me gusta hacerlo y no me es un problema. Dentro de poco voy a sacar cositas a nivel de formación, con lo cual estaros muy atentos al canal, suscribíos al canal y os voy a ir informando de todo esto. Y es esto, ya lo veis, o sea, los mercados financieros no son tan complicados como se intenta o como os han explicado, es que es mucho más fácil. Y ya te digo, si sigues el canal, irás aprendiendo y cuando saque dentro de poco el tema formativo, es que verás que no es tan complicado. Es lógica. Y si entiendes bien lo que se está haciendo, es que es una forma de maximizar tus ahorros de la forma más eficiente que hay ahora mismo. Y te diría que casi sin riesgo. O sea, sin riesgo, evidentemente tienes volatilidad, pero si sabes lo que haces, la volatilidad no es un riesgo. La volatilidad es algo que está ahí, igual que si pusiesen precio a tu casa cada día. O sea, esto es así. Con lo cual, lo dicho, suscríbete al canal, dale un like al vídeo y estate muy atento de lo que vamos a sacar próximamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.